Buenos días, mi nombre es Juan David Jaramillo Sarmiento, mis compañeros Guillermo Alejandro Niño, Fabián Casas y Jairo Espejo. El día de hoy nos corresponde hablar sobre la cultura organizacional. Institucionalización. Se sabe que cuando una organización se institucionaliza, de inmediato cobra vida propia por separado de la de sus fundadores o cualquiera de sus miembros y adquiere inmortalidad. Si sus metas originales ya no son vigentes, se redefine para continuar operando. La institucionalización produce una comprensión respecto a lo que es apropiado, fundamental y significativo. ¿Qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional se puede definir como un sistema de significado compartido por los miembros de la organización, el cual distingue a una empresa de las demás. En otras palabras, devuélvala. En otras palabras, es un sistema laboral que se comparte por los miembros, el cual distingue a una organización de las demás, mejora el compromiso organizacional y aumenta la consideración, la consistencia del comportamiento del trabajador. Algunas características de la cultura organizacional son la innovación y aceptación del riesgo. Este es el nivel en que se estimula a los empleados para que sean innovadores y corran riesgos. Atención al detalle. Es el nivel que se espera que los empleados muestren presión, análisis y atención por los detalles. Orientación a los resultados. Es el nivel en que la administración se centra en los resultados o eventos en lugar de las técnicas y procesos usados para alcanzar los objetivos. Orientación a la gente. Es el nivel en que las decisiones de la dirección toman en cuenta el efecto de los resultados sobre las personas de la organización. Orientación a los equipos. Es el nivel en que las actividades del trabajo están organizadas por equipos en lugar de individuos. Agresividad. Es el nivel en que las personas son competitivas en lugar de buscar lo fácil. Estabilidad. Es el nivel en que las actividades organizacionales hacen énfasis en mantener el status quo en contraste con, con el avance. Cada una de estas características existe en un continuo de menor a mayor. Las organizaciones tienen culturas uniformes. La cultura organizacional representa una percepción común que tienen los miembros de una organización. Esto se hizo explícito cuando definimos la cultura como un sistema de significado compartido. La cultura dominante expresa los valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Cuando se habla de la cultura de una organización, se hace referencia a su cultura dominante. Esta visión lo que da a una organización su personalidad distintiva, es decir, un plus. Las subculturas tienden a desarrollarse en las organizaciones para reflejar problemas, situaciones o experiencias comunes que enfrentan los miembros. En esta es probable que estas subculturas estén definidas por los diseños des- departamentales y la separación. Culturas fuertes versus débiles. En una cultura fuerte, los valores nucleares de la organización se comparten con intensidad y en forma extensa. La cultura fuerte, los valores nucleares principales dominantes se comparten con intensidad y forma extensa, como lo mencioné anteriormente. Y entre más miembros acepten los valores nucleares y más sea su compromiso con ellos, más fuerte es la cultura.
Cultura versus formalización. La cultura fuerte actúa como un sustituto de la formalización, pues se obtiene en el mismo, se obtiene en el mismo fin una estructura organizativa, ya que se sigue el patrón de la cultura de la organización. Funciones de las culturas a medida de que la organización amplíe en su extensión de control y aplanen sus estructuras, introducen equipos, reducen la formalización, dan poder a los empleados, el significado compartido, provisto por una cultura fuerte, garantiza que todos vayan en la misma dirección. Es decir, en el momento de tener una cultura establecida en cada organización, es la que nos identifica entre la diferencia entre una empresa a otra organización, cuando la cultura de organización está plasmada. Transmite el sentido de identidad a los miembros de la organización. Hace que cada miembro, según las culturas plasmadas en las políticas dentro de la organización, hace que cada miembro se personalice y lleve los objetivos que quiere la empresa y los lleve personalmente y motive a que los demás empleados lleguen a tener como el sentido de pertenencia hacia la cultura o se inclinen hacia la cultura de la organización. Facilita la generación de compromiso. Más allá del mero interés individual, mejora la estabilidad del sistema social. Las personas saben qué hacer, lo que estaba diciendo anteriormente. Cuando las personas saben y tienen plasmado dentro de su estudio para la organización las metas, los compromisos, los objetivos que tiene plasmada la empresa, cada persona se compromete a salir adelante por esos objetivos que quiere obtener la empresa. El aglutinante social une la organización con estándares que deben decir y hacer los empleados. Mecanismo para guiar el comportamiento de los empleados, sentido y control. Aspectos y disfuncionales de la cultura, la cultura como obstáculo. Barreras para el cambio. Cuando una organización, los valores compartidos con los que persigue la organización ante cambios para afrontar nuevos enfoques. Obstáculos para la diversidad. Cuando la cultura va en contra de las fortalezas individuales únicas. Obstáculos para la adquisición y funciones, dado por el choque de ambas, por el choque cultural de ambas. ¿Cómo crear y sostener la cultura dentro de una organización? Primeramente, tenemos que definir entre la cultura fuerte y la cultura hábil. Toda persona en la cultura fuerte, cuando una organización tiene una cultura definida, es cuando todo el personal de la empresa se encuentra como convencido de los valores que plasmó la organización y las creencias que tiene la organización. Y de esa misma manera ayuda a compartir por todos sus miembros esta cultura. Cuando es débil, al contrario, hay poco convencimiento de los valores de la organización y hace que los trabajos sean más exhaustivos y los procedimientos se hagan con menos burocracia. Es decir, los valores son impuestos por los demás. La socialización y doctrina a estos según su manera de pensar y sentir. El comportamiento de los fundadores sirve como modelo de patrón a seguir, lo que venía diciendo. Cuando una persona tiene definida la cultura, ayuda y incentiva a las demás personas que sigan esa cultura para dentro de la organización. Mantener viva la cultura, las fuerzas principales en el sostenimiento de una cultura. La selección, deben conseguir la cultura actual, la alta dirección, el ejemplo de los demás. La socialización son los proyectos ampliados a la cultura de la organización. Proceso de socialización es la previa llegada, el encuentro, metamorfosis y los resultados que causan la socialización dentro de la cultura organizacional son la productividad, aumento de la eficiencia y la eficacia dentro de la organización de los empleados, el compromiso que tiene cada quien, la identificación que tiene hacia la organización, o sea, que se personalizan de los objetivos generales que tiene la organización y la rotación. Por último, opciones de socialización.
la formal y versus la informal, individual versus colectivo, fijos versus variables, serial versus al azar, inversión versus desinversión. ¿Cómo aprende la cultura los empleados? Bueno, la cultura de los empleados se transmite en varias formas. Las más poderosas son las historias, rituales y símbolos materiales, y de igual manera el lenguaje. Bueno, las historias es un límite de tiempo, que el tiempo en las organizaciones es clave y es de mucha ayuda para avanzar y tener proyectos claros. En los rituales, pues, se dice que son secuencias repetitivas de actividades que expresan y refuerzan los valores clave de la organización. ¿Como cuáles? Las metas son las más importantes. ¿Cuáles personas importan y a quiénes se puede pasar por alto? Esto es algo muy clave. Siguiente, los símbolos materiales. Bueno, son relacionados con los espacios de trabajo o las comodidades. Bueno, como su descripción misma lo dice, es aquellos incentivos, aquellas comodidades que se le brinda a la empresa al empleador para que pueda ejecutar su trabajo en forma óptima y no tenga ningún inconveniente ni problema para hacerlo. Bueno, el lenguaje es la terminología propia de la organización, acrónimos y de la jerga. Bueno, esto es más que todo de la forma en que se comunican las personas, de la forma en que se comunican los trabajadores con la organización, de el buen habla, expresarse de la mejor manera es lo primordial que debe tener un buen trabajador. Bueno, la creación de una cultura organizacional ética. Bueno, esta se basa básicamente en el contenido y fuerza de las culturas que influyen en el clima ético de una organización y la ética. La cultura organizacional que con toda probabilidad conforme a estándares éticos es aquella que tiene mucha tolerancia al riesgo, es decir, moderada agresividad, y se centra en los medios tanto como los resultados. Esto es muy usado por los gerentes en dichas culturas porque sirve como apoyo para correr riesgos e innovar. También, los gerentes no buscan el desaliento, sino la competitividad, porque un trabajador competitivo y un trabajador que brinde capacidades es un buen trabajador. Bueno, los roles que cumple son los siguientes. Comunicar las expectativas éticas. También brinda capacitación y ofrece mecanismos de protección, consejos osmanes y funciones para la ética. Bueno, la ética es muy importante tenerla porque va entre los principios y valores de cada persona. Esto le ayuda a la organización a tener una muy buena imagen frente a la sociedad. Bueno, la creación de una cultura positiva. Esta nos habla sobre frecuentemente de las medidas que toma la organización, o sea, cambios duraderos en el pensamiento directivo, en especial los antiguos. Bueno, se define como la cultura organizacional positiva como aquella que hace énfasis en el desarrollo de las fortalezas del empleado, recompensa más que castiga y recala la vitabilidad y el crecimiento individual de cada empleado y su área de trabajo. El desarrollo de fortalezas del empleado. Gran parte del comportamiento organizacional y de la práctica administrativa tienen que ver con la corrección de los problemas de los empleados, aunque una cultura organizacional positiva no ignora los problemas, hace énfasis en mostrar los trabajadores y su buen desempeño. Premiar más que castigar. Bueno, esto es relativo de todas las empresas. Todas las empresas buscan motivar a sus empleados, por eso brinda incentivos a sus empleados cuando hacen las cosas bien. Es muy importante que los empleados sean personas que sean productivas y que brinden una muy buena presentación a la empresa. El énfasis de la habitabilidad y el crecimiento. Pues esto es más que todo de la cultura positiva, ya que cuando el trabajador se encuentra en un ambiente positivo, genera rentabilidad y
genera riqueza a la organización. Eso es muy importante, ya que juega también con el nombre y con lo que transmite la empresa hacia el público. Bueno, la espiritualidad y la cultura organizacional. Bueno, esto es básicamente que no tiene que ver con la religión, ni con la Dios, ni con la teología. Esto más que todo es lo que sienten, las emociones que sienten los trabajadores, porque un trabajador que le falta motivación es un trabajador que no rinde. Y esto es básicamente lo que se trata este ítem, que todo tiene que ser, y todo el trabajo tiene que ser retroalimentado por su gerente de una buena manera. ¿Para qué? Para que exista una excelente competencia laboral, un excelente clima laboral, para que el trabajador pueda ejecutar sus funciones de la mejor manera en el área encargada. ¿Por qué la espiritualidad ahora? Bueno, la espiritualidad ahora se basa básicamente en desarrollar, actualizar. Bueno, estamos en una actualidad que consiste en motivar a sus trabajadores por medio de incentivos. Y eso es muy importante y muy clave, porque hace de la empresa una empresa que apoya el rendimiento óptimo de sus trabajadores. Bueno, Bueno, voy a hablar sobre las características de una organización espiritual. Las características es que la espiritualidad en el lugar de trabajo se remite a nuestros análisis previos de temas tales como valores, ética, motivación, liderazgo y balance entre el trabajo y la vida personal. Las organizaciones espirituales se preocupan en ayudar siempre a las personas y a que se desarrollen y logren poder potenciar todas sus habilidades en pro a la organización. Bueno, 9. Implicaciones globales. Yendo en contra de la cultura local, lo que está bien para la cultura organizacional tal vez va contra la local. Esto acá hay un resumen donde dice que los factores objetivos son la innovación y la aceptación del riesgo, la atención al detalle, la orientación a los resultados, la orientación a la gente, la orientación a los equipos y la agresividad y estabilidad. Esto se percibe como una cultura organizacional que tiene mucha fuerza y a la vez poca fuerza. Todo depende del desempeño y de la satisfacción. Punto y contrapunto. El cambio cultural es difícil, pero para que este se dé, debe existir las siguientes condiciones. Una crisis dinámica, que es el choque contra el estatus, que replantea la validez de la cultura organizacional actual. La rotación del liderazgo, cuando llega un líder nuevo con sus propósitos valores, con sus propios valores que hacen que puede cambiar toda la organización. La organización jóvenes y pequeñas, que son más jóvenes, menos arriesgadas a la cultura organizacional. Y la cultura débil, con desarrollo de los valores, que será más fácil cambiarla en el cambio cultural. esta fue nuestra presentación, y que tengan un buen día, y bueno, gracias por habernos puesto atención. Feliz día. Bueno, igualmente.